sobre la conveniencia o no de la argumentación jurídica. Y vamos a encontrar dos posturas que en principio podríamos llamarles opuestas. La primera, el derecho y su aplicación, que en realidad este es un asunto que tiene relación con la aplicación del derecho, y ustedes entenderán conforme lo que ya hemos conversado en relación a la aplicación del derecho para la resolución de problemas, pero sobre todo problemas difíciles, porque solamente les tenemos problemas fáciles, problemas difíciles. Y decíamos que precisamente para la resolución de estos problemas difíciles es que surgen las teorías de la argumentación. Pero quizá nosotros en los tiempos actuales damos por sentada la necesidad de la argumentación. En los tiempos actuales quizá estamos convencidos de manera casi general respecto de que el ejercicio argumentativo es un ejercicio necesario, y es más, hay quienes sostienen que el ejercicio argumentativo es un ejercicio indispensable, sobre todo para resolver problemas difíciles. No obstante de que es evidente de que se debe reconocer la importancia de la argumentación jurídica no podemos dejar de mencionar un debate que se produce ahora mismo entre los estudiosos del derecho respecto de dos posiciones que en principio en cierto momento pueden entenderse como contradictorias. Ya vamos a ver que más bien del calor de estas discusiones, del calor de estas posiciones contrapuestas, ha surgido una suerte de cuestión crítica que mira a dos modos de aplicación del derecho como complementarios, pero al final de la clase vamos a concluir. Pero yo voy a empezar hablando esta discrepancia que existe respecto de la aplicación lógica del derecho versus una aplicación argumentativa del derecho. Antes de entrar en detalle del debate, les voy a contar una historia chiquita, un resumen muy chiquito de qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia en el mundo jurídico, que nos permita entender por qué este debate. Esta parte no es necesario que la tenemos de acuerdo. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto y cómo es que se ha venido aplicando el derecho a lo largo de la historia? Nosotros vamos en realidad a hacer referencia solamente a los últimos 10 siglos, en los cuales el derecho ha tenido una suerte de aplicación sistemática. Y arrancamos en el primer momento, quizá hasta el siglo XI, más o menos, la época del derecho romano, la época del Imperio Romano, años que contamos en las épocas actuales, diríamos desde el año 0 de nuestros días, quizá un poquito antes de Cristo, unos pocos años antes de Cristo. Pocos, relativamente hablando, en términos históricos, unos 200 años antes de Cristo, hasta nuestros días. Y desde esa época, más o menos hasta el siglo XI, no había mayor discusión. En el mundo occidental se asumía que la aplicación del derecho era más bien un ejercicio sencillo, basado sobre todo en el método socrático, que lo que hacía es una distinción entre los distintos casos, valga la redundancia, que se presentaban en las relaciones sociales, y que se suponía que todos ellos estaban regulados por el corpus juris civilis romano. Los estudiosos del derecho civil romano, ese cuerpo normativo que tuvo sus orígenes en Roma a través de la tarea de los glosadores de Bolonia, glosadores italianos, que dieron lugar al corpus juris civilis, este cuerpo normativo, cuerpo de normas civiles, quiere decir el cuerpo juris civilis. Este cuerpo de normas civiles, que en realidad tenía una larga descripción respecto de los distintos tipos de conductas y de la forma en la que los problemas que se presentaban con las conductas se resolvían. Se dice que este cuerpo juris civilis tenía más o menos 2.200, 2.300 artículos.
habían sido desarrollados, no artículos como los que conocemos ahora, ¿no? El artículo 1, la discusión pequeñita, sino artículos que comprendían verdaderos razonamientos respecto a los fenómenos sociales que se presentaban de la forma de sociedad. Por ejemplo, solo cito un ejemplo. El artículo 1 decía la adopción, refería a lo que significa la institución de la adopción y en qué caso se entiende que se produce la adopción. En otro artículo se hablaba del matrimonio y respecto a lo que era el matrimonio y cómo se aplicaban las normas sobre el matrimonio. Y los juristas hasta el siglo XI consideraban que el corpus juris civilis, en resumen, era casi y que lo que hacías era normar de muy buena forma, pero además con suficiencia, todos los posibles conflictos que se presentaban en las relaciones sociales. Y de ahí que, como consideraban que el corpus juris civilis era perfecto y casi suficiente para solventar todos los inconvenientes que se presentaban en los conflictos sociales, lo que hacían es aplicar un método socrático conocido como la distinción. Entonces ellos creían que los problemas se resolvían con un ejercicio simple de distinción, es decir, había que ubicar perfectamente cuál era el problema, distinguirlo y para ese problema en específico aplicar la norma que por defecto ya venía dada en el corpus juris civilis. Era una aplicación casi mecánica. Un ejercicio en realidad consistía en distinguir la conducta y identificar, al mismo tiempo distinguir, por eso el método basado en esta técnica de la distinción desarrollada por Sócrates era suficiente para resolver los problemas de una forma casi mecánica. No obstante, desde el siglo XI, más o menos entre el siglo XI, el siglo XIII, el siglo XIV, en Europa comienza a discutirse respecto de que ese corpus juris civilis no necesariamente contenía la solución a todos los problemas que se daban en las relaciones sociales, ¿no? Y dijeron, además hay que tener en cuenta que los problemas que se parecen algunos bastante, sin embargo tienen sus particularidades que no necesariamente hacen que siempre la aplicación de una norma específica a través de la tarea de distinción resulte suficiente. No había necesariamente justicia en todas las resoluciones de los problemas. Por la insuficiencia que empezaron a notar respecto de esta herramienta con la que comenzaron a aplicar el derecho. Y comienzan así a aplicar otro método también griego de lógica, desarrollado por Aristóteles, que consistía en el silogismo aristotélico. Y empieza el razonamiento jurídico a basarse en este ejercicio aristotélico de desarrollar una premisa mayor que generalmente estaba contenida en la norma, una premisa menor que generalmente consistía en el hecho puntual o el problema que se pretendía resolver, y de ese se entendía que se obtenía una conclusión. Siga, por favor. Siempre más abierta para seguir. Entonces, pasamos, voy a anotar yo esto para que vaya quedando. Primero, aplicábamos este método socrático. Distinción. Luego pasamos al método del silogismo. Primero socrático y segundo aristotélico. Y se puede notar las características del silogismo que ocurre curiosamente varios siglos después de que vuelvo a esto, en el sistema conversativo, está fundamentado en la existencia de la premisa mayor, una premisa menor, y Aristóteles decía que el uso de la razón es un ejercicio siempre lógico. Ahí vamos a ver cómo se llama la lógica. Este ejercicio lógico, este ejercicio que se produce dentro del cerebro humano, este ejercicio de enlazar dos ideas, necesariamente se producía una conclusión. De esta premisa mayor, voy a poner yo aquí versus solo para ejemplificar. Lo que quiero decir es,
había que entablar una relación entre las dos premisas. No necesariamente estaban enfrentadas, puede decirse relacionadas. La relación entre esta premisa mayor y esta premisa menor, obligatoriamente no provocaron una consecuencia que era una solución o una conclusión. El problema. De hecho, todavía en la filosofía se discute mucho, en la filosofía general, cuando se habla de razonamiento lógico, se usa mucho ese ejemplo que nos ponía el propio Aristóteles cuando decía, se planteaba una pregunta, y decía, quiero saber si Sócrates es no una persona que va a morir. Y él planteaba de dos premisas. Él decía, la premisa mayor es, todos los hombres mueren, los seres humanos mueren. Sócrates es un hombre, un ser humano, la consecuencia indefectible, la consecuencia necesaria de la relación de estas premisas es, entonces, Sócrates morirá. Esta es una premisa mayor que resulta parte de una realidad incontrovertible. Fíjense ustedes que es un elemento necesario que nos encuentra. Este método aristotélico de solución de problemas a través del silogismo parte diciendo que todos los hombres son mortales, parte de una realidad que es innegable. Una realidad que es innegable. O alguien puede negar que los hombres mueren. ¿Sí? El segundo también parte de una premisa menor que resulta innegable. Sócrates es un hombre, Sócrates es un ser humano. Y usaba el término hombre ahí para referirse al género humano. Sócrates es un ser humano. La consecuencia de la relación entre estas dos realidades que eran incontrovertibles era evidentemente una conclusión que también resultaba irrefutable. El partido de dos premisas resultan irrefutables, totalmente ciertas, evidentemente el ejercicio de conclusión que obtendremos es también irrefutable, cierto. Por eso es tan fácil concluir. Si todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, en consecuencia es mortal. Ahí no hay dificultad. Y ocurre que sobre la base de este silogismo se desarrolla el pensamiento jurídico durante algunos siglos. Yo les decía, modelos entre el siglo XI, entre el siglo XIII y el siglo XIV, es decir, de unos 3 o 4 siglos, se desarrolló el pensamiento jurídico sobre la base de esta forma de aplicación de problemas se resolvían a través de la aplicación del silogismo. Se formaba el mandato normativo, el mandato de la ley, como premisa mayor. Se tomaba siempre la conducta que se iba a juzgar, los problemas que se podían resolver como premisa menor, y del ejercicio de la relación de los dos se obtenía una conclusión. Esto, hablando en términos metodológicos, implica la aplicación de un método que se llama método deductivo. De parte de una premisa general, todos los hombres son mortales, a una conclusión específica, Sócrates es mortal. De lo general a lo particular, ¿no? Sin embargo, asimismo, ya luego en el siglo XV, siglo XVI en Europa comienza a discutirse respecto de la validez plena de este método, porque se dieron cuenta que, si bien es cierto, el silogismo puro, partiendo del ejemplo de Aristóteles, pocas veces es relativo, se dieron cuenta que no siempre las premisas eran absolutamente ciertas. ¿Qué pasa cuando yo mezclo dos premisas o cuando relaciono dos premisas que ya no son necesariamente tan ciertas como esas del ejemplo? Yo les decía, todos los hombres son mortales, eso no tiene discusión. Sócrates es un ser humano, eso no tenía discusión en este ejemplo, ¿sí? Y por lo tanto la conclusión era también verdadera. Pero ¿qué pasa cuando las premisas, las dos, o al menos una de ellas, no necesariamente parten de un hecho cierto? Eso dificulta la obtención de una conclusión que goce de la característica de ser totalmente cierta. Y eso hizo que también empiece a pensarse en otras formas de resolver los problemas. Empezó a aplicarse el método de resolución de problemas que se llamaba método apárico. Ojo, este método todavía se usa en ciertos sistemas jurídicos como el anglosajón.
¿Qué quiere decir aparente? Aparente. Quiere decir a lo similar. A lo similar. Si ya hubo un caso que se resolvió de una determinada manera y se presenta un caso similar, debe también resolverse de la misma manera, decían. Resuélvase aparente, tal cual se resolvió ese problema similar. Y yo les decía, esto se aplica con tanta fuerza, que desde el momento incluso hay sistemas jurídicos que se fundamentan en esta forma de resolución de este conflicto. Pero como ustedes comentaron en la clase anterior, en el sentido de que hay sistemas jurídicos en los cuales el precedente es la forma de resolver los problemas. En los Estados Unidos, por ejemplo, ustedes ven las películas de abogados, ve que los abogados no es que se sacan de ley estudiándose en la evolución de las leyes, que hacen que los viejes pudieran estar andando, porque se basa en una justicia, en una resolución de problemas más bien basada en la justicia. ¿Y qué es lo justo en ese caso? Lo justo es aplicar un criterio similar a uno que ya se aplicó en unas circunstancias similares. Esto también se viene aplicando en el mundo, incluso hasta el siglo anterior, diría yo, en el que en Europa sobre todo se retoma la discusión respecto de la aplicación lógica del derecho. Se vio que la aplicación a pari también tenía problemas respecto de que no siempre se resolvía de forma justa. Incluso se empezó a poner de relevancia o de evidencia la existencia de un problema específico en ciertas resoluciones judiciales conocidas como activismo judicial o decisionismo judicial, que consiste en el fenómeno no deseado de que los jueces a veces, basados únicamente en su percepción de los hechos, fallan incluso a veces en contra de la norma, lo que hace que los problemas jurídicos, los sistemas jurídicos empiecen a adolecer de problemas serios. ¿Cuál será el principal problema que se produce en un sistema jurídico? Pregunto a ustedes. Cuando existiendo un sistema jurídico determinado, con normas determinadas, los jueces empiezan a resolver más bien en base a su convicción, no necesariamente en base a lo que dispone la norma, en base a su criterio de lo que es justo o de lo que es más aceptable, no necesariamente en función de lo que dispone la norma. El problema es que se afecta la certeza. Los europeos empezaron a decir que estamos evocados al problema de que los sistemas jurídicos pueden resultar ociosos en el sentido de que pueden ser poco útiles si los jueces no necesariamente los aplican. Y si los jueces más bien empiezan a aplicar el razonamiento, su convicción como forma predominante de resolver los conflictos. Y por eso es que a partir del siglo anterior, siglo XX sobre todo, en Europa empieza a retomarse el tema de la aplicación lógica del derecho. Tenemos todavía en el mundo, en algunos países, se discute mucho sobre la argumentación. Una de las personas que más ha discutido sobre argumentación sin que necesariamente haya elaborado teorías de argumentación jurídica, pero pues es alguien que las ha discutido mucho, sobre todo criticándolas, es un abogado que está de moda ahora en nuestra realidad jurídica. Luigi. ¿Y por qué será que Luigi Ferracchioli no necesariamente es adepto a las teorías de la argumentación jurídica? Eso tiene su explicación en el modelo jurídico italiano. Siga, por favor. Fíjense ustedes, el Código Civil italiano todavía tiene disposiciones muy estrictas respecto de que la norma tiene que aplicarse en su sentido estricto, aplicando los métodos de interpretación de que hablábamos en la clase anterior, método gramatical, atendiendo a las palabras de la ley. Todavía se mantiene esa discusión del código italiano y de algunos códigos europeos. ¿Y por qué es que modernamente, ahora sí voy a decir, ¿y por qué es que modernamente se ve esa discusión entre la aplicación lógica del derecho y la aplicación argumentativa del derecho? Lo que ocurre es que mientras tenemos algunos países en los cuales sus sistemas jurídicos todavía tienen disposiciones muy cerradas respecto de la forma de interpretar las normas, por supuesto el ejemplo de la legislación italiana, que
pide que siempre prime la interpretación del sentido literal de la norma. Al mismo tiempo, y eso pasa en algunos países europeos, pasa en Italia, pasa en Alemania todavía, pasa en Austria, sistemas jurídicos fuertes. Pero hay otros sistemas jurídicos, también en Europa, como el español, como el francés, que más bien han ido decantándose en los últimos tiempos por otra forma de aplicación del derecho, basada en esa concepción de los estados constitucionales. Ahí es donde estamos actualmente, en nuestra concepción de estado constitucional de derecho. Entonces, si tenemos esos dos modelos, uno de estado de derecho, que es el que todavía tiene algunos estados europeos, y otros predominantemente estados constitucionales de derecho, como el que nosotros tenemos y tienen algunos sistemas en el mundo, es que nos vemos abocados a esta discusión actual entre la aplicación lógica del derecho y la aplicación argumentativa del derecho. La aplicación lógica del derecho lo que propugna es siempre el respeto a este principio que yo hace un momento les había comentado. Lo que busca es siempre la certeza. Dicho en términos que entre nosotros están de moda a veces, sobre todo en las acciones constitucionales, lo que buscamos a través de la aplicación lógica del derecho es seguridad jurídica. ¿Qué cosa más segura que tener un sistema jurídico en el cual existen normas específicas y que sabemos de ciencia cierta que esas normas van a ser aplicadas conforme las palabras que constan en cada una de las normas, sin que los jueces tengan mayor margen de maniobra respecto del contenido de la norma como tal? ¿Este sistema será bueno o será malo? Todo depende de su posición en realidad. Entonces, para quienes todavía tienen concepciones positivistas, muy apegadas al Estado de Derecho, muy apegadas a esa concepción de que el Estado es una sociedad jurídicamente organizada, en la cual la condición de la existencia misma de esa organización social está determinada por el respeto de las normas jurídicas, claro, es una aplicación lógica del derecho, fundamentada sobre todo en la aplicación del silogismo, es el ejercicio predominante de la aplicación del derecho. Quienes sostienen la necesidad de la aplicación lógica, de la lógica en el derecho, y por tanto la solución de los problemas jurídicos a través de la lógica, dicen que este es el sistema que garantiza la seguridad jurídica. Este es el sistema que garantiza la certeza de la aplicación de las normas. Pero del otro lado tenemos la posición de la resolución de los problemas a través del ejercicio argumentativo. ¿Qué es lo que dicen quienes se van por las teorías de la argumentación en la aplicación del derecho? Dicen, cierto es que tenemos un sistema jurídico que debe ser estable, cierto es que debemos propugnar por la seguridad jurídica, cierto es que en líneas generales esa seguridad jurídica se consigue a través de la aplicación de la norma tal cual ha sido dictada, tal cual lo dicen sus palabras, pero también es cierto, dicen, que no siempre la norma tal cual está redactada y tal cual las palabras que se han utilizado en la misma sirven para resolver los casos. Porque hay que tener en cuenta que en los estados constitucionales la constitución es ante todo un conjunto de normas. Yo diría más de principios que se convertido en normas. Por eso es que las constituciones tienen muy pocas normas que resultan específicas en el sentido de contener un antecedente, un tanto específico de la constitución, como una consecuencia jurídica. Si hay normas de esas, sí, sobre todo en la parte de la estructura del Estado, y ahí es lógico que existan estas normas que son evidentemente dispositivas. Si yo digo cuántos poderes tiene el Estado ecuatoriano, yo me dice 5, están en la Constitución. Esas son normas evidentemente dispositivas. Pero también es cierto que en los estados constitucionales modernos, la parte más importante de la Constitución está en dónde. ¿Cuál será la parte más importante de esa Constitución? La pragmática, que significa la parte de los y que está
contenida en ese catálogo de derecho. Recuerden que el Estado constitucional se fundamenta en esa idea de que la más importante tarea del Estado es la plena vigencia de los derechos fundamentales. Y ocurre que sus derechos fundamentales están contenidos sobre todo en principios. El derecho fundamental al agua, ¿qué norma específica tiene la Constitución? Ninguna. Luego hay normas secundarias que la desarrollan. El derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano, ¿qué norma específica tiene la Constitución? Ninguna. Son normas más que tienen esta estructura en principio. El derecho a la vida, el derecho a la seguridad, en fin, todos esos son postulados que constan en la Constitución, que efectivamente son derechos fundamentales, pero que más bien están concebidos desde el punto de vista de ser un principio trasladado. ¿Sí? Y ocurre que la plena vigencia de esos principios que se han materializado en derechos se consigue generalmente a través del ejercicio argumentativo. Por eso es que la teoría de la argumentación es predominante, sobre todo en los estados modernos en los cuales se adopta el modelo de Estado constitucional. Porque la plena vigencia de sus derechos se logra generalmente a través del ejercicio argumentativo. ¿Y en qué consistía este ejercicio de argumentar? ¿Qué era argumentar? Que lo comentaban en las primeras clases. Para convencer a alguien. Muy bien. Argumentar es exponer razones para convencer a alguien. ¿Para convencerlo de qué? De mi visión respecto a esa norma. De la interpretación que yo le doy a esa norma. Claro, y aquí surge mucho esto que yo les decía, el riesgo. No voy a poner que esto sea una verdad que siempre ocurre, voy a poner aquí riesgo. Aquí surge el riesgo del decisionismo judicial. Decisionismo judicial o conocido también como activismo judicial. ¿En qué consiste el decisionismo o el activismo judicial? En esa actividad a través de las cuales los jueces, a través de sus decisiones, que resuelven problemas específicos, van generando derechos. A nuestra Corte Constitucional se les hecho acusaciones de ejercer actividades de decisionismo judicial. Una de las cosas que se le ha criticado a nuestra Corte Constitucional es de que a través de sus decisiones han ido generando nuevas normas o han ido reformando las normativas vigentes o han ido estableciendo nuevas normas no existentes. Ejemplo, la sentencia sobre el matrimonio igualitario es no una sentencia que cambia la norma, o al menos que le da un sentido completo a esa norma del Código Civil que dice que el matrimonio es un contrato entre dos personas. Claro, luego la Corte dijo entre dos personas que pueden ser del mismo género, del mismo sexo o de distinto, ya que eran sujetos a la decisión de las personas. Y muchas otras sentencias se podrían hacer. ¿Eso es positivo o negativo? También depende de su posición. Yo les invito a que busquen en el internet la tesis de doctorado del doctor Sebastián López Vidal. El doctor Sebastián López hizo su tesis de doctorado precisamente respecto de los problemas que se producen con las decisiones de la Corte Constitucional, de las decisiones contramayoritarias, le llama él, de la Corte Constitucional. ¿Y por qué le llaman decisiones contramayoritarias?
él hace un análisis de cómo precisamente a través de algunas decisiones de la Corte Constitucional se legisla yéndose en contra de la voluntad mayoritaria expresada en la norma aprobada por la Asamblea. ¿Y por qué decimos que se produce una discrepancia contra la elección de las mayorías? Porque aquí es simple el razonamiento. Pensemos desde el punto de vista de la ciencia política y de la estructura del Estado. ¿Quién eligió a los asambleístas? Más allá de que sean buenos o malos legisladores, los elegimos nosotros. Más allá de la calidad de los legisladores, ocurre que todas las normas que aprueban son una manifestación de mi voluntad, como pueblo. ¿Quién eligió a la Corte Constitucional? Ahí no hay representación democrática. Por lo tanto, se dice que el decisionismo judicial es peligroso en los estados de derecho, porque atenta o puede atentar contra la independencia de las funciones. Porque yo podría empezar a atacar la independencia del legislativo respecto de la libertad absoluta que tiene el legislador. Es normal, creando nuevas normas, reformando las existentes o derogando las existentes. Si yo condiciono esa libertad absoluta del legislador, hay un problema de equilibrio de los poderes dentro del Estado. Y agravado más si tenemos en cuenta que la Corte Constitucional no es uno de los poderes del Estado. La Corte Constitucional se referencia a la función judicial. ¿No? La Corte Constitucional es un órgano muy especial de la Corte. Es un órgano que no ejerce el poder como tal. Lo que hace control constitucional. Vigila la constitucionalidad de la Corte de Constitución. Pero aquí se estaría atribuyendo, según quienes critican esta posición, se estaría atribuyendo ciertas facultades que le corresponden a otros poderes. Fíjense ustedes que la Corte Constitucional, yo ahí sí creo que preguntándose a veces, ha llegado a darle disposiciones a la Asamblea en el sentido de que reforme la ley, o dicte una ley para esto. Yo no discuto la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de excluir ciertas normas del ordenamiento jurídico cuando son inconstitucionales. Esa atribución no se la puede discutir nadie, porque esa es la razón de ser de la Corte Constitucional. Pero cuando la Corte con la sentencia entra a decir que dispongo a la Asamblea que en 60 días dicte una ley que diga lo siguiente, hay un no intervencionismo de esos jueces constitucionales respecto de las funciones del Estado. Por eso la pelea entre quienes defienden la aplicación lógica del derecho, aplique el derecho tal cual dice la norma, bajo un ejercicio simple de silogismo, sirviéndose sí de las herramientas de interpretación, porque ellos no dicen que la interpretación no deba aplicarse. Claro que se debe aplicar, dicen quienes propugnan por la aplicación lógica del derecho. Dicen, la interpretación tiene que aplicarse como aquí, en este ejercicio de relación de premisas. Ahí usted interprete la norma para que se ajuste o no, para ver si la conducta se ajusta o no al mandato de la norma, o si por el contrario tiene que ajustarse a otras normas distintas de las que estoy suponiendo. Aquí es el que ya hay un ejercicio de argumentación. No quiero decir que en la aplicación lógica del derecho no haya que argumentar, sí hay que hacerlo para demostrar la validez. En cambio, quienes sostienen la aplicación argumentativa pura del derecho dicen esto ya es anticuado, porque el derecho ha demostrado siempre ser insuficiente frente a la variedad de conductas humanas. El derecho no necesariamente tiene ese atributo que creíamos en ese momento que el código juris civilis romano tenía de que era perfecto y de que normaba todas las circunstancias posibles. Ya ha quedado demostrado que no lo es, y como no lo es, hay que empezar a obtener justicia a través de la argumentación. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve este problema? Todavía no ha sido resuelto. Yo diría que es un problema que continuará dándose mientras exista precisamente esta dualidad de formas de ver el derecho. Quizá en algún momento lleguemos a alguna solución. Fíjense que ahora se ha reavivado un poco este debate por el fenómeno actual de la inteligencia artificial.
inteligencia artificial podrá sustituir a los abogados en algún momento. Capaz que sí, en tareas simples como redacte una demanda, haga un escrito para esto, labores de información sumaria. Pero donde yo creo que la inteligencia artificial nunca sustituirá al ser humano es en el labor del juez. Yo diría en los abogados que argumentan también, porque solo el ser humano tiene la posibilidad de percibir ciertos elementos, a veces derivados de cosas tan extrañas como los sentimientos o ciertas particularidades humanas que me permiten darle una interpretación determinada a un hecho o a un norma. Eso la inteligencia artificial seguramente no lo hará. Pero ya se está discutiendo de eso. Porque ocurre que hay países que ya están aplicando la inteligencia artificial para resolver problemas específicos. En los Estados Unidos, leí el otro día el dato de que en algunos estados se está aplicando el piloto de que la inteligencia artificial resuelva los temas relacionados con las infracciones del tránsito. Esas audiencias en las que van las personas a ser juzgadas por la infracción de tránsito están siendo ahora desarrolladas por una herramienta de inteligencia artificial. Claro, temas aparentemente fáciles. El límite de velocidad era 50, las velocidades marcaban 60. Ahí no hay mayor problema que la inteligencia artificial puede resolver el problema. Pero ¿qué pasa si en el mismo caso yo puedo demostrar, por ejemplo, que si sobrepasé el exceso de velocidad porque venía siendo perseguido por un ladrón, o por alguien que quería alcanzar con mi vida, o porque el carro tuvo un desperfecto en los frenos? Argumentación versus aplicación absolutamente lógica. ¿Sí? Dicho esto, cerramos esta primera parte un poco introductoria de nuestra materia para a partir de la siguiente clase entrar ya a conocer las distintas teorías de la argumentación jurídica. Y vamos, conforme está establecido en el sílabo, a empezar hablando de la argumentación jurídica de Robert Alex. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quiénes somos el mundo de una lista, por favor? Gracias. Señor Chavera.